Donde el dolor se esconde, el silencio se vuelve una carga más pesada que cualquier piedra. Ustedes han sentido eso, ese secreto que oprime el pecho, que te roba el aliento y el sueño, y que, por más que uno quiera, no logra soltar. En mi vida, esa carga se llama el Padre Ramón, y la piedra, mi infancia. Aquí en Oaxaca, uno aprende que la fe es nuestra mayor fortaleza. Pero para mí, la fe fue la puerta a mi pesadilla. En nuestro pueblito, el sol se derrama sobre las montañas y el aroma a maíz, tostado y chile, nos recuerda que la vida sigue. Pero para mí, cada mañana, ese sol traía la sombra de un recuerdo que me acompañó toda la vida. Yo era apenas una niña, con mis trenzas y un vestidito de algodón, y el mundo me parecía tan grande e inocente. Apenas sabía que, en los rincones de mi propia casa, la inocencia me sería arrebatada. El olor de la tierra mojada después de un aguacero de verano, el aroma de las flores de cacto que brotaban en el patio, el sabor de una tortilla con queso fresco, todo eso me remite a una infancia que debió ser feliz, pero que estuvo marcada por el miedo. El Padre Ramón era una figura imponente, de voz grave y sonrisa bondadosa, respetado por todos. La gente lo trataba como un santo. Y mi mamá, una mujer de fe ciega, era la primera en reverenciarlo. Recuerdo cómo ella hablaba de él con una devoción que me asustaba, de cómo me llevaba a la sacristía de la iglesia para recibir la bendición especial del Padre, un privilegio que ella decía que era solo para mí. Mi mamá, tan chiquita y frágil, parecía crecer en su presencia, como si estuviera frente a una divinidad. Yo, en cambio, me encogía. Las arrugas en mi rostro no son solo el mapa de la edad, sino las líneas de cada lágrima que contuve, de cada grito que me tragué. Vivir en Oaxaca, donde la vida parece vibrar en cada esquina, con los colores intensos de los tejidos y el sonido de la marimba, puede ser un refugio para muchos, pero para mí es el eco de un pasado que insiste en no dejarme. En el silencio de mi casa, con sus paredes adornadas con santos y cuadros, se convirtió en un templo para mi dolor. Cada suculenta que cultivo en mi jardín es un pedacito de mi esperanza de que algo hermoso puede crecer incluso en la aridez del sufrimiento. Mis manos, callosas por la tierra, guardan la historia de un secreto que jamás pensé que alguien pudiera desenterrar. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber tu nombre y desde dónde me acompañas en esta historia. Cuéntame en los comentarios. Es una alegría enorme saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. Que Dios te bendiga. El tiempo vuela, pero la memoria no. Se esconde, se camufla, pero no se borra. Me casé. Tuve un hijo, Mateo, y por un tiempo la vida parecía fluir, la rutina, el amor de mi esposo, la alegría de ver a mi niño crecer. Todo eso me dio un respiro. Pero el Padre Ramón, incluso después de años de su desaparición, seguía acechándome. No podía del pasado. No lograba desahogarme con nadie. Cada visita a la iglesia, el aire se ponía pesado y yo sentía de nuevo el miedo. El miedo a que me vieran, a que me descubrieran, a que alguien supiera lo que sucedió en esa sacristía. Y mi mamá, que nunca me pidió perdón, que jamás soltó una palabra sobre el tema, murió en silencio. Mi esposo, don Pedro, era un hombre de pocas palabras. Prefería la compañía de su taller, el olor a madera y herramientas, antes que las grandes fiestas del pueblo. Era un hombre callado, pero sus ojos, sus ojos, ellos hablaban lo que su boca no decía. En ellos yo veía la tormenta y la calma. Lo amaba, pero no podía abrirme con él. ¿Cómo iba a contarle lo que me había pasado? ¿Cómo explicarle que mi madre, a quien él tanto respetaba, me entregó a la crueldad de un hombre que se escondía tras una sotana? Yo me guardaba todo. Y ese secreto se convirtió en el muro que se levantó entre nosotros. Mi vida se volvió una sucesión de silencios. Elsa, sobre mi infancia, el silencio sobre el Padre Ramón, el silencio con mi esposo, y luego el silencio sobre su partida. Don Pedro se esfumó de un día para otro, sin dejar rastro. La gente del pueblo lo buscó, pero no lo encontró. La leyenda decía que se había fugado, que había abandonado a la familia, pero yo sabía que había algo más. Había un miedo en su mirada los días antes de su partida, una furia contenida que nunca antes había visto. No sabía lo que había descubierto, pero la neta es que ya
No tenía aliento para buscar. Estaba cansada, exhausta. La carga de mi vida era demasiado para mí. Mi hijo Mateo creció lejos de mí. Se fue a Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero yo sé que huía de algo. Tal vez. Dumí silencio. Nuestras conversaciones por teléfono eran siempre las mismas. ¿Cómo está, mamá? Estoy bien, mijo, ¿y tú? ¿Todo bien por acá? Y entonces el silencio. De nuevo. Lo extrañaba, pero no sabía cómo romper el muro que yo misma había construido. Uno no puede huir del pasado para siempre, aunque lo intente. Se esconde en cada rincón, en cada recuerdo, en cada dólar. Y yo sabía que en algún momento tocaría a mi puerta. Y tocó, me enfermé, y Mateo Mejijo Layano regresó a Oaxaca. Vino a cuidarme, pero también a buscar respuesta. Yo veía la curiosidad en sus ojos, la tristeza en su rostro. Quería entender quién era yo, qué escondía, el porqué de tanto silencio. Pero yo no podía hablar. El miedo me paralizaba y el dolor me ahogaba. No quería que él supiera la verdad. No quería que supiera lo que el padre Ramón me hizo, lo que mi madre permitió, lo que mi padre, don Pedro, hizo en nombre del amor. Quería que me viera como la mujer fuerte que siempre traté de ser, no como la niña frágil que aún vivía dentro de mí. Mi casa, que era mi refugio, se convirtió en el escenario de mi dolor. Cada pared, cada objeto, cada cuadro, me recordaba un pedazo de mi historia que intenté borrar. Y Mateo, con sus ojos curiosos y su energía incansable, empezó a rebuscar en mi vida, como si estuviera en una cacería de tesoro. Y el tesoro, o mejor dicho, la maldición, estaba allí, escondida, esperando ser encontrada. En un baúl viejo, donde guardaba los recuerdos que quería olvidar, la caja de madera estaba al fondo, debajo de telas y sábanas, esperando el momento justo para revelar la verdad. Y yo sabía que ese momento había llegado. Mi vida se escondió tras una fachada, un rostro de tranquilidad que no cuadraba con la tormenta en mi interior. Quien me veía cuidando del jardín, con mis manos en la tierra, jamás se imaginaría el dolor que cargaba. Mis canas, tan finas y delicadas, eran como hilos de telaraña que me ataban al pasado. Las arrugas, profundas y numerosas, dibujaban la historia de una mujer que aprendió a vivir en el silencio. Yo era doña Elena, la matriarca del barrio, la señora de la huerta, la amiga de todas las fiestas de santos, pero por dentro era la niña que el miedo transformó en una mujer introspectiva, que evitaba la mirada de los demás y prefería la soledad de mi casa. Aprendí a protegerme detrás de un muro invisible. Mi rostro, a menudo, era un libro cerrado, con expresiones controladas, para que nadie pudiera leer lo que pasaba en mi alma. Mi voz, que en otro tiempo estuvo llena de vida, se volvió bajita y monótona, como si el esfuerzo de hablar me cansara. Ya no tenía la energía de antes, de correr por las calles o de reírme a carcajadas. Mi vida se redujo a una rutina de cuidarme a mí misma, de cuidar mis suculentas y de rezar, pero mis oraciones muchas veces eran más un ruego de perdón que de bendición. Perdón por no haber hablado, por no haber gritado, perdón por haber sido cobarde. Mateo, mi hijo, fue la mayor víctima de mi silencio. Creció sin entender por qué su mamá era tan distante, tan reservada. Intentaba, con su forma cariñosa y torpe, romper la barrera que nos separaba. Me hacía preguntas sobre el pasado, sobre nuestra familia, sobre don Pedro, ni yo, en lugar de responder, me cerraba aún más. Son cosas viejas, mijo, le decía. Deja el pasado en su lugar. Y él, con la sensibilidad que heredó de su padre, entendía que el tema era prohibido. La distancia entre nosotros no era solo geográfica, sino emocional. Él vivía en Estados Unidos, pero la distancia de mi corazón al suyo era más grande que el océano. Lo único que me permitía hacer era mi jardín. Ahí me sentía libre. Las suculentas y los cactos, con su resiliencia y su capacidad de sobrevivir en ambientes áridos, me recordaban a mí misma. Las regaba, las cuidaba y observaba el crecimiento de cada planta, como si estuviera observando mi propio crecimiento. Con cada nueva hojita, con cada flor que brotaba, sentía una chispita de esperanza. Tal vez, con el tiempo, yo también podría curarme, podría liberarme del dolor, pero sabía que esa era una batalla que estaba peleando sola y que, en el fondo,
ya no me quedaban fuerzas. Mi fe, que un día fue mi mayor arma, se convirtió en mi prisión. Mi mamá me enseñó que la iglesia era el camino a la salvación, pero yo solo encontré la perdición. El miedo al padre Ramón se mezclaba con el miedo a Dios, y me sentía sucia, impura. Aún iba a misa, pues la costumbre y la tradición eran más fuertes que mi resentimiento, pero me sentaba en el último banco, con la cabeza gacha, para que nadie me viera. Fingía que rezaba, que escuchaba las palabras del Padre, pero en mi mente revivía las escenas de mi infancia, los toques, los susurros, la complicidad de mi madre. No podía ser una abuela para los hijos de Mateo. Una abuela que cuenta historias de la infancia y enseña a hacer tortillas. No tenía historias bonitas para contar solo secretos. Mi vida era una serie de momentos que yo quería borrar, pero que me perseguían en cada esquina. La gente decía que yo era fuerte, que era una mujer de fe, pero no sabían que mi fuerza venía del esfuerzo de esconder mi debilidad. Y mi fe era solo un escudo que usaba para protegerme del mundo, para no tener que enfrentar la verdad sobre mí misma. Mi cuerpo, antes tan fuerte y lleno de vida, ahora es frágil y cansado. Cada dolor, cada fatiga, es un recordatorio del tiempo que se fue, de las oportunidades que perdí. Me volví una sombra de quien era, un recuerdo del pasado. Me perdí en el camino y no sabía cómo encontrarme. Vivía para los demás, para mi huerta, para mi casa, pero no vivía para mí. Estaba atrapada en un ciclo de silencio y miedo, y no sabía cómo salir. La única persona que me entendía, o que yo creía que me entendía, era don Pedro, a mi esposo, el hombre que me amó de verdad, pero a quien yo nunca pude amar de vuelta con la misma intensidad. Él sentía mi dolor, lo sé. Veía la tristeza en sus ojos cuando me miraba, cuando intentaba tocarme. Era un hombre bueno y me sentía culpable por no ser una buena esposa. No podía darle lo que se merecía porque yo misma estaba rota. Mateo me vio, y vio más allá de mi rostro cansado. Vio el dolor en mis ojos, aunque yo intentara esconderlo. Vio mi vulnerabilidad, mi fragilidad, y por más que quise ser fuerte para él, ya no podía. La enfermedad me tomó por sorpresa, y mis fuerzas se desvanecieron. Ya no tenía energía para fingir para esconder. Estaba desnuda ante mi hijo, sin tener a dónde huir. Mi dolor me aisló de todo y de todos. Perdí la capacidad de conectar con la gente, de crear lazos, de amar. Mi vida se volvió una isla, y yo, la única habitante. Mi hijo intentaba alcanzarme, pero yo me alejaba, con miedo de que se lastimara con mi dolor. No quería que él supiera de mi infancia, del padre Ramón, de mi madre. Quería que me amara por lo que era, no por lo que había sufrido. Pero uno solo puede amar de verdad cuando conoce el alma de la persona. Ann y yo escondí la mía. Guardaba mi diario como un tesoro. En él escribía mi dolor, mis miedos, mis secretos. Escribía para liberarme, para sacar todo lo que sentía. Era como si, al escribir, le estuviera dando mi dolor al papel para que no me consumiera por completo. Escondí el diario en un baúl viejo, en el fondo de todo. Quería olvidar, pero sabía que, en algún momento, la verdad saldría a flote, y así fue. Mateo, mi hijo, el hombre que yo traté de proteger, encontró mi secreto más grande. Me sentía como un pájaro enjaulado. Mi vida era una jaula, y mi silencio, mi verdugo. Quería volar, quería liberarme, quería gritar, llorar, contar todo lo que sentía, pero el miedo era más grande que mi voluntad. Y ahora, con mi enfermedad y el descubrimiento del diario, la jaula se había abierto, y yo no sabía si lo que me esperaba era la libertad o la muerte. La vida de una persona es como un río. Puede tener tramos tranquilos y serenos, donde las aguas corren suavemente, reflejando el cielo azul y las nubes. Pero también puede tener rápidos, rocas filosas y cascadas que transforman el flujo en una tormenta. Mi vida parecía tranquila por fuera, pero la corriente de abajo me arrastraba a un lugar de dolor. Y el problema principal, el nudo que apretaba mi alma, era el miedo. El miedo no solo al padre Ramón, sino el miedo a lo que mi madre representaba. La traición que ella cometió no fue una puñalada en la espalda. Fue un veneno lento que me consumió por dentro, convirtiéndose en la raíz de todos mis traumas. Su complicidad, su silencio,
fueron peores que la violencia física. ¿Cómo puede una madre entregar a su propia hija al sufrimiento? Esa pregunta me atormentó toda la vida, y la respuesta nunca la encontré. Yo sabía que ella era una mujer, de fe ciega, pero no podía entender cómo su fe era más grande que el amor que sentía por su propia hija. El padre Ramón era el elegido de Dios, la figura que ella más respetaba, y yo, solo su hija, a quien ella usaba para acercarse a la santidad. Me llevaba a la iglesia con el pretexto de una bendición especial, pero lo que recibía era la crueldad de un hombre que se escondía tras una sotana. La inocencia que perdí allí, nunca la recuperé. Me sentía sucia, impura. Y la culpa no era solo del padre, era de mi madre. Su silencio, su complicidad, me transformaron en una mujer llena de cicatrices invisibles. Y el peso de cargar ese dolor, sola, fue mi fardo más pesado. No podía hablar, porque si hablaba, estaría traicionando la memoria de mi madre, a quien el pueblo tanto amaba. Y la iglesia. ¡Ay, la iglesia! ¿Cómo iba a hablar en contra del hombre que todo el pueblo reverenciaba? El miedo a ser juzgada, a ser acusada de mentirosa, a ser vista como una paria me hizo calor. El silencio me consumió. Me transformó en una mujer introspectiva, que prefería la soledad a la compañía. Me alejé de mi esposo, de mi hijo, de mis amigos. Me volví una isla, y mi dolor, el mar que me separaba del mundo, construí un muro a mi alrededor para que nadie pudiera entrar, para que nadie pudiera lastimarme. Pero el muro, que era mi protección, se convirtió en mi prisión. Y yo sabía que en algún momento se derrumbaría. La ausencia de mi padre, don Pedro, también era un problema central. Desapareció de un día para otro, y la gente lo consideró un desertor, un hombre que abandonó a su familia. Pero yo sabía que había algo más. Vi el dolor en sus ojos antes de que se fuera, la furia que intentaba esconder. Y su partida me dejó con la sensación de que yo era la única que cargaba el peso de nuestra historia. Me sentía abandonada, sola, y la soledad es la peor enemiga. Nos hace pensar que no hay esperanza, que no hay salida. Mi vida se convirtió en una sucesión de intentos de fuga. Huí de mi infancia, de mi pasado, de mi presente. Huí de mi propia casa, de mi propio cuerpo. Me escondí detrás de una fachada, de una sonrisa falsa, de una vida que no era la mía. Y me perdí. Perdí mi voz, mi fuerza, mi alegría. Y lo único que me mantenía de pie era la esperanza de que, en algún momento, el dolor pasaría. El descubrimiento del diario por Mateo fue la confirmación de que mi huida había llegado a su fin. Sabía que me haría preguntas, que querría respuestas. Y yo, que me la pasé huyendo toda la vida, ya no tenía a dónde ir. Estaba acorralada, y mi único camino era enfrentar la verdad sobre el padre Ramón, sobre mi madre, sobre mi padre y, más importante, la verdad sobre mí misma, la verdad sobre la mujer en la que me convertí a causa de mi trauma. Mi cuerpo, que un día fue mi mayor templo, ahora es el mapa de mi dolor. Cada dolor, cada fatiga es un recordatorio de lo que pasé. Mi corazón, que un día estuvo lleno de vida, ahora es un órgano frágil que late despacio, como si tuviera miedo de detenerse. Y yo sabía que si no hablaba, si no me liberaba, mi corazón se detendría. Estaba en una encrucijada. Tenía dos opciones: en seguir huyendo y morir en silencio, o enfrentar la verdad y, tal vez, finalmente, encontrar la paz. El problema central no era lo que me había pasado, sino la forma en que lidié con lo que pasó. Me escondí, me silencié, me perdí, me volví una sombra. Y ahora, con el descubrimiento del diario, la sombra cobraba vida. La historia que intenté esconder estaba allí, en mis propias palabras, en mis propios dolores. Y yo sabía que Mateo, mi hijo, la leería, la entendería, me juzgaría. Y el miedo a que me juzgara era más grande que cualquier otra cosa. El diario era mi confesión. Era la prueba de mi sufrimiento, de mi valentía por haber sobrevivido. Pero también era la prueba de mi cobardía, de mi incapacidad de hablar y me sentía dividida. Quería que lo leyera para que me entendiera, pero no quería que supiera la verdad para que no me viera como una víctima. La complejidad de mi dolor, de mi problema central, era la complejidad de mi vida. Y yo sabía que mi vida solo tendría sentido si la contaba,
si la vivía de verdad. Mi historia es la historia de muchas mujeres, la historia de silencio, de dolor, de superación, la historia de una sociedad que nos enseña a callar, a sufrir, a aguantar. Why me historia que tanto intenté esconder es la prueba de que no podemos callarnos para siempre. Tenemos que hablar, tenemos que gritar, tenemos que liberarnos. Y yo, que me la pasé toda la vida en silencio, sabía que era la hora de hablar. Y mi voz, que una vez fue tan bajita, se volvería un grito. Mi dolor se convirtió en mi motivación. El dolor de haber perdido mi infancia, de haber sido traicionada por mi madre, de haber perdido a mi padre. El dolor de haberme perdido a mí misma. Y mi motivación era encontrarme. Era liber harm, era perdonarme. Yo quería que Mateo me viera no como la mujer que era, sino como la mujer que podía ser, y para eso sabía que tenía que contarle mi historia. Y mi problema central, que me consumió toda la vida, se convertiría en mi Mayo Ere Liberación. El descubrimiento del diario por Mateo fue como abrir una puerta que mantuve cerrada con llave toda mi vida. Me sentí invadida, expuesta, y mi corazón se encogió de miedo. No sabía lo que él iba a pensar, lo que iba a sentir. Yo solo quería que dejara de leer, que cerrara esa caja y que mi historia regresara a la oscuridad de donde salió, pero la curiosidad de mi hijo era más fuerte que mi silencio. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y me preguntó a mamá, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y yo, por primera vez en mi vida, no tuve el valor para mentir. Vi a mi hijo empezar a leer página por página, reviviendo mi dolor en cada palabra. Lloraba, se enfurecía, y yo desde mi cama solo lo observaba. Quería abrazarlo, pero no tenía fuerza. Quería pedirle perdón por haberle escondido la verdad tanto tiempo, pero las palabras no. Me salían en su dolor, que era mi dolor. Era un dolor nuevo, fresco, y no sabía cómo consolarlo. Solo cerré los ojos y recé para que la verdad no lo destruyera. A medida que la historia avanzaba, veía la furia crecer en sus ojos, la furia contra el padre Ramón, contra mi madre, y mi dolor, que era solitario, se volvió un dolor compartido. Ya no estaba sola. Tenía a mi hijo, mi Mateo, que ahora entendía lo que yo había pasado. No me veía como la mujer fuerte que intentaba ser, sino como la niña frágil, que en realidad era, y su dolor era mi Mayo Ere prueba de amor. Me amaba de verdad, y su dolor era su forma de decirme que me entendía. Y fue ahí que el diario reveló el secreto más profundo a la venganza silenciosa de don Pedro, mi padre. Recordé cada palabra que escribí, el dolor que sentí al ver la furia en sus ojos. El pueblo lo consideraba un hombre desaparecido, pero yo sabía que estaba vivo, que estaba en busca de justicia, y su venganza no fue solo contra el padre Ramón, sino contra su propia vida. Se sacrificó, se perdió, para salvarme, y su sacrificio fue la prueba de su amor. No sabía que era más doloroso a mi infancia, la traición de mi madre, la furia de mi padre, o su pérdida. No sabía que era más aterrador en el padre Ramón o el recuerdo de su muerte. Me sentía como en una montaña rusa, con emociones que iban y venían. Lloraba, me reía, me enfurecía, me perdonaba, y Mateo, mi hijo, estaba conmigo en cada momento, en cada dolor, en cada lágrima. El diario reveló que don Pedro, mi padre, descubrió todo al leer las primeras páginas de mi diario. Llegó a casa más temprano, me encontró llorando y me pidió que le contara lo que pasaba. Pero yo, por miedo, no pude. Entonces me dejó sola, y en un momento de dolor y soledad, encontró el diario. Recuerdo verlo leyendo, con la furia creciendo en sus ojos. No me abrazó, no me besó. Solo me miró con una mirada de dolor y se fue. Salió de la casa, con el diario en la mano, y no volví a verlo. El dolor de mi padre se convirtió en su furia. No confrontó a mi madre porque sabía que su fe ciega le impediría entender. No fue a la policía porque sabía que el padre Ramón tenía poder. Actuó por su cuenta, movido por el amor que sentía por mí, y su venganza fue su forma de decirme que me amaba. Me dio la justicia que merecía, la paz que necesitaba, y su muerte fue su último acto de amor. Recordé cada detalle de su historia: su ida a la sierra de Oaxaca, su búsqueda del padre Ramón, a su secuestro, su muerte. Why el cuerpo
que él escondió para que nadie lo encontrara. El cuerpo del padre Ramón, que se volvió un secreto que yo guardé toda la vida para proteger la memoria de mi padre. El hombre que se sacrificó para salvarme. La venganza de don Pedro se convirtió en mi fardo. El diario reveló que el padre Ramón no fue la única víctima. Mi madre, que se culpó por la muerte del padre, se suicidó por la vergüenza. Se sintió la causa de la muerte del hombre que tanto amaba, del hombre que consideraba un santo, y su suicidio fue su último acto de dolor. Se mató por culpa, por vergüenza, por no haber tenido el valor de defenderme. Y su muerte fue mi último dolor. Perdí a mi madre, y su muerte fue la prueba de que su amor por mí era más fuerte que su fe ciega. Me sentí una mujer sola. Perdí mi infancia, a mi madre, a mi padre. Perdí mi vida, y lo único que me quedó fue mi dolor. Y yo sabía que el dolor solo pasaría si lo enfrentaba. Si lo vivía, ¿de verdad? Y el descubrimiento del diario fue mi oportunidad para hacerlo. Mi oportunidad para liberarme. La narrativa del diario se convirtió en mi historia. Recordé cada palabra, cada dolor, cada lágrima. Recordé la noche en que mi padre me confesó el asesinato. La noche en que me dio la ubicación del cuerpo. Recordé mi promesa de silencio. Mi promesa de proteger su memoria. Y mi promesa, que me mantuvo en silencio tanto tiempo, se convirtió en mi mayor prisión. Sé que mi historia es pesada, y sé que tú, que me escuchas, tal vez te sientas incómodo, pero te pido que sigas, que me escuches aunque no me juzgues. No podemos huir de nuestra historia, por más dolorosa que sea, y yo, que me la pasé huyendo toda la vida. Sé que la única forma de liberarse es contar nuestra historia, perdonarnos y seguir adelante. Y yo, que ya no tengo fuerzas para huir, me estoy liberando. Es una alegría inmensa poder compartir contigo este momento y, si te está gustando lo que oyes, no te olvides de suscribirte. Me ayuda un buen a seguir compartiendo estas memorias. El diario se convirtió en mi salvación. Me dio la oportunidad de perdonarme, de liberarme. Me dio la oportunidad de reencontrarme. Why, mi historia, que tanto intenté esconder, se volvió mi mayor arma, y mi arma es mi verdad. El diario en manos de Mateo era una bomba de tiempo, y yo, en mi cama, esperaba la explosión. Mi vida entera se resumió a ese momento, a esas páginas de papel amarillento que contaban mi historia. Veía a mi hijo, con los ojos rojos y el rostro marcado por las lágrimas, y sentía su dolor como si fuera el mío. Mi dolor de infancia, mi dolor de hija, mi dolor de madre. Y el punto de quiebre, el clímax de mi historia, estaba a un paso de ser revelado. Mateo volteó las páginas, y yo, con el corazón en la boca, esperé. El aire de la casa se puso pesado y yo sentí el olor a maíz tostado y a tierra mojada. Pero no me calmaban. Me recordaban mi infancia, mi vida en Oaxaca, la vida que intenté borrar. Y sabía que, pronto, Mateo leería el último secreto, el secreto que guardé toda la vida, el secreto de la confesión de mi padre, el secreto que lo cambiaría todo y lo leyó. Su voz, que era suave y cariñosa, se volvió un susurro de dolor, de shock, de incredulidad. Papá, don Pedro, ¿él mató al padre? Su pregunta me tomó por sorpresa y no tuve el valor de responder. Solo lo observé, con mi corazón latiendo fuerte, como si quisiera salirse de mi pecho. Vi la furia en sus ojos, la furia que vi en mi padre. Hace tantos años yo sabía que la historia se repetía. Mateo siguió leyendo, y su voz se hizo más fuerte. Leía la confesión de mi padre. Las palabras que me dijo la noche de la tormenta, las palabras que grabé en mi memoria y que me atormentaron toda la vida. La ubicación del cuerpo, el claro en la sierra de Oaxaca, cerca del río. Mi padre, don Pedro, me confesó el asesinato, me confesó el sacrificio que hizo por mí. Y yo, en lugar de liberarme, me ataba aún más a mi dolor. La confesión de mí. Padre, que debió haberme traído paz, me trajo más dolor. Me sentí culpable, como si la muerte del padre Ramón fuera mi culpa, y la muerte de mi madre, que se suicidó por vergüenza, me hizo sentir como si yo fuera la responsable de su muerte. Mi padre se sacrificó por mí, mi madre se mató por culpa, y yo, la única sobreviviente, me aferré a un secreto que me consumió toda la vida.
Y ahora, con el descubrimiento del diario, mi prisión se volvería mi libertad. La revelación en la historia, la confesión de mi padre lo cambió todo. La historia de don Pedro ya no era la historia de un hombre desaparecido, sino la historia de un héroe trágico, de un padre que se sacrificó para hacerle justicia a su hija. Y el padre Ramón, que se escondía detrás de una sotana, se volvió la víctima de su propia crueldad. Mi historia ya no era sobre el abuso, sino sobre la venganza, sobre la justicia. Y yo, que me la pasé en silencio toda la vida, me volví la guardiana de un secreto que cambiaría mi vida. El diario me dio la oportunidad de perdonarme. Yo no era culpable de la muerte del padre Ramón, ni del suicidio de mi madre. Yo era una víctima, una sobreviviente, y la venganza de mi padre fue su forma de darme la paz que necesitaba. Él me dio la libertad, pero yo, por miedo, me aferré a un secreto. Y ahora, con el descubrimiento del diario, mi libertad estaba a un paso de ser alcanzada. El diario, que escondí por tanto tiempo, se convirtió en mi redención. Me dio la oportunidad de contar mi historia, de liberarme. Why, mi historia, que tanto intenté borrar, se volvió mi arma más fuerte. Mi arma es mi verdad, y mi verdad es mi liberación. Mi vida se resumió a ese momento, a esas páginas de papel amarillento que contaban mi historia. Y yo, en mi cama, con mi corazón latiendo fuerte, esperaba la explosión. Y la explosión que tanto temí se volvió mi mayor alivio. Ya no estaba sola. Tenía a mi hijo, mi Mateo, que ahora entendía lo que yo había pasado. Y nuestro dolor que antes era solitario se volvió un dolor compartido. Y nuestro dolor compartido se volvió nuestra fuerza. La revelación en la historia, la confesión de mi padre, me dio la oportunidad de empezar de nuevo, de perdonarme, de liberarme, y mi vida, que antes era una sucesión de silencios, se volvería una sucesión de verdades. Yo, que me la pasé en silencio toda la vida, sabía que era la hora de hablar, y mi voz, que una vez fue tan bajita, se volvería un grito, y mi grito sería mi libertad. Saku esta historia está llena de dolor y vueltas de tuerca. Me pregunto si tú, que me escuchas, ya tuviste un momento así, en el que un secreto salió a la luz y lo cambió todo. Compartir estas experiencias nos fortalece, nos une de una manera que ni imaginamos. Siento una gratitud enorme por estar conmigo hasta ahora. Y si puedes, suscríbete para que yo siga contando las historias que necesitan ser escuchadas. Tu presencia me da fuerzas para seguir. El polvo de los secretos finalmente se asentó, y la verdad flotaba en el aire. Mateo me miró en su rostro. Ya no veía la curiosidad de un hijo que busca respuestas, sino la compasión de un hombre que entiende el dolor de su madre. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo: mamá, lo siento mucho por todo lo que pasó. No sabía, no tenía ni idea, y su voz, que una vez me sonó tan lejana, se volvió mi alivio. Yo no sabía que era más doloroso en mi infancia, la traición de mi madre, la furia de mi padre, o su pérdida. Sabía que mi dolor, que antes era solitario, ahora era compartido, y nuestro dolor compartido se volvió nuestra fuerza. Ya no estaba sola. Tenía a mi hijo, mi Mateo, que ahora entendía lo que yo había pasado, y su presencia, su compasión, me dio el valor que necesitaba para finalmente liberarme. La resolución de la historia no era solo sobre el padre Ramón, o sobre don Pedro, era sobre mí. Era sobre mi sanación. Mi dolor, que me consumió toda la vida, se convirtió en mi motivación. Liberarme. Quería perdonarme. Quería que Mateo me viera no como la mujer que era, sino como la mujer que podía ser. Y para eso, sabía que tenía que contar mi historia. Y mi problema central, que me consumió toda la vida, se convertiría en mi mayor liberación. Mi sanación empezó cuando Mateo y yo decidimos ir a la Sierra de Oaxaca. Él con el diario en la mano, yo con mi memoria, y nosotros, juntos, en busca de paz. La caminata fue larga, y yo sentía el cansancio en mis huesos, pero la esperanza en mi corazón me mantenía de pie. El olor a tierra mojada, el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros. Todo me recordaba a mi padre. A mi don Pedro me amó de verdad. Y su venganza fue su forma de decirme que me amaba. Cuando llegamos al claro, el silencio era profundo
y el aire, pesado. Me arrodillé en la tierra y empecé a cavar, con mis manos, con mi corazón. Mateo me ayudó y juntos encontramos el cuerpo del padre Ramón. El cuerpo que guardé en mi memoria toda la vida. Estaba allí, y su descubrimiento me dio la paz que necesitaba. Mi dolor, que me consumió toda la vida, por fin se fue. Me sentí libre, como si me hubieran quitado un peso de encima. Mateo llamó a la policía de Oaxaca. Y yo, por primera vez en mi vida, conté mi historia. Conté sobre el padre Ramón, sobre mi madre, sobre mi padre. Y ya no sentí más miedo. Me sentí fuerte, me sentí poder. Mi historia, que tanto intenté esconder, se convirtió en mi arma más fuerte. Y mi arma es mi verdad. El desenlace de mi historia no fue un final feliz, pero fue un final de paz. Mi historia, que tanto intenté borrar, fue revelada al mundo. Y yo, que me sentía una sombra, me volví una mujer de verdad. Mi vida, que antes era una sucesión de silencios, se volvió una sucesión de verdades. Y mi verdad me liberó. Mi vida se volvió un nuevo comienzo. Me reconecté con mi hijo. Me perdoné. Me liberé. Y mi huerta de cactus y suculentas, que antes era mi refugio, se convirtió en mi templo. Regaba, cuidaba y observaba el crecimiento de cada planta, como si estuviera observando mi propio crecimiento. Con cada nueva hojita, con cada flor que brotaba, sentía una chispita de esperanza. Mi historia es la historia de muchas mujeres, la historia de silencio, de dolor, de superación, la historia de una sociedad que nos enseña a callar, a sufrir, a aguantar. Why mi historia, que tanto intenté esconder, es la prueba de que no podemos callarnos para siempre. Tenemos que hablar, tenemos que gritar, tenemos que liberarnos. Y yo, que me la pasé en silencio toda la vida, sé que la única forma de liberarse es contar nuestra historia, perdonarnos y seguir adelante. El amor de mi hijo me ayudó a perdonarme. Yo no era culpable de la muerte del padre Ramón, ni del suicidio de mi madre. Yo era una víctima, una sobreviviente, y la venganza de mi padre fue su forma de darme la paz que necesitaba. Él me dio la libertad, pero yo, por miedo, me aferré a un secreto. Y ahora, con el descubrimiento del diario, mi libertad estaba a un paso de ser alcanzada. Yo, que me la pasé en silencio toda la vida, sé que no podemos huir de nuestra historia. Tenemos que abrazarla. Tenemos que vivirla de verdad. Why mi historia, que tanto intenté esconder, se volvió mi mayor arma. Y mi arma es mi verdad, y mi verdad me liberó. Y ahora me siento en paz. Me siento libre. Y sé que mi vida, que tanto intenté borrar, se volvería mi mayor inspiración. Yo soy Doña Elena, la mujer que superó el dolor, que se liberó del silencio y que finalmente encontró la paz. Y mi historia es mi forma de decir que si podemos superarlo todo. Muchas gracias por acompañarme y por escucharme. Por favor, suscríbete para que puedas seguir compartiendo las historias que me tocan y me transforman. Y si quieres, comparte conmigo una experiencia que te ayudó a liberarte. Podemos aprender un buen uno del otro. Que Dios te bendiga y que encuentres la paz en tu vida.